nuestra sección de salud y bienestar vamos a estar hablando de la ansiedad, un trastorno que padecen alrededor del 19,3% de los colombianos que dicen que han padecido de esta enfermedad o de este trastorno en lo largo de su vida. Y es por eso que hoy tenemos justamente a un especialista que nos va a hablar sobre el tema y es Juanita Gómez Peláez. Ella es psicóloga clínica y nos va a responder todas esas preguntas que tenemos sobre la ansiedad. Bienvenida. Juanita, ¿cómo estás? Muy bien, Bueno, muchas gracias. justamente estábamos hablando de esto, de la ansiedad. Se dice que el 19,3% ha pasado por esta etapa de tener ansiedad, pero siento yo que hay dos tipos, la emocional y un trastorno como tal. ¿Hay una diferencia? ¿Cuál es? Sí, mira, lo que pasa es que ansiedad como emoción, ahí no estamos hablando de trastorno, no estamos hablando de psicopatología, sino digamos una emoción que todos los seres humanos estamos cableados para sentir y que tiene una función, pues no es patológica, digamos que lo que hace es prepararnos para la acción, mostrarnos dónde hay algo importante, pues anticipar un posible riesgo o amenaza, etcétera, y ahí no estamos hablando pues como de ninguna enfermedad o trastorno. Ya cuando tú hablas de trastorno de ansiedad, eso sí no es algo que todos los seres humanos tenemos. Digamos que hay un poco la diferencia radica en la intensidad con la que aparece la emoción, la frecuencia con la que aparece esa emoción y el nivel como de interferencia ya que tiene como con la funcionalidad de cada persona en el día a día. Pero ¿en qué momento entonces hay que prender las alarmas? ¿Cuándo uno puede pasar de esa ansiedad normal que se da en nuestras vidas de forma cotidiana a preocuparnos, especialmente cuando estamos hablando del trabajo, del estudio, cuando hay que prender las alarmas? Listo, mira, entonces digamos que ahí el bombillito es muy subjetivo dependiendo de ese nivel de malestar o sufrimiento que implica para nosotros. ¿Qué veo yo? Pues como mucho en el día a día, que como la ansiedad tiene un montón de formas en las que se manifiesta, hay mucha gente que vive en el día a día con un montón de sus manifestaciones sin relacionarla con la ansiedad y por ende sin consultar. Por ejemplo, alteraciones en el sueño, alteraciones en la alimentación, alteraciones en las funciones cognitivas como por ejemplo concentración, atención, memoria, aprendizaje, irritabilidad. Mal genio, reactividad emocional, fatiga o incluso síntomas un poquito más físicos, presión en el pecho, dificultad para respirar, migrañas, alteraciones en la piel. Entonces las personas dicen, ven un montón de cositas regadas, empiezan a consultar, digamos que aisladamente, por los diferentes síntomas y se demoran en llegar como al diagnóstico o a la sospecha de, vení que esto de pronto tiene que ver con un tema emocional y no con un tema o de la piel o de la cabeza o de los pulmones, etcétera. Y es que se dice además que después de lo del COVID-19, de la pandemia, realmente aumentaron mucho más los casos, pero además no es solo un caso de ansiedad, un solo tipo de ansiedad, sino que hay varios. Sí, digamos que alguien puede presentar, por ejemplo, durante la vida un episodio puntual de ansiedad que en ese momento consulta, tiene su acompañamiento, independientemente de si es más desde la psicoterapia o si implica pues como tratamiento farmacológico y que eso se resuelva y ya. Mientras que hay personas que pueden tener una predisposición a un tema de ansiedad, digamos que más crónica, que si bien puede presentarse más como por ciclos, no es como un único episodio que se presenta una vez y ya, sino que es más un tema que requiere pues como continuidad en el tratamiento, porque ahí hay una predisposición pues ya en la persona. Juanita, hoy en día, ¿qué factores pueden causar esa ansiedad? Estamos en un mundo que ha cambiado bastante en los últimos años. Lo hablábamos ahora en el tema de educación cuando comenzamos Consejo de Redacción, cómo se ha transformado tanto con este asunto digital. Hoy en día eso también hace parte de esas causas de tener ansiedad por alguna u otra razón. Sin duda, sabes que yo creo que el ritmo al que vivimos hoy es gasolina para la ansiedad y eso lo vemos mucho pues como en el entorno, sí, laboral. El hecho de tener que estar hiperconectados, digamos que literal y simbólicamente con 500 ventanas abiertas, el famoso multitasking que nos han vendido como si fuera una maravilla y en realidad... Tener muchas habilidades y trabajos al tiempo. Sí, o sea, estar haciendo muchas cosas al tiempo, realmente eso es gasolina para la ansiedad, porque... si nos vamos pues como a la realidad, tú lo que haces en el multitasking no es que efectivamente en un mismo momento estás haciendo dos cosas al tiempo
o varias, sino que estás como haciendo un switch permanente entre una cosa y otra, entre una cosa y otra, entre una cosa y otra, y eso genera... Porque estas dos mujeres se miran. Sí, ahí hay una mirada sospechosa, están acostumbradas. Hay alguien aquí. Hay que Ese es hacer el más de modus una cosa al mismo operandi. tiempo. Sí. Doctora, algo que me parece interesante que toquemos en esta conversación es la predisposición que tienen hoy por hoy los jóvenes y los adolescentes a tener mayores índices de ansiedad. ¿Por qué? La pregunta del millón, no. Hay un montón de variables que pueden influenciar. Si bien incluso pueden tener que ver temas hereditarios, genéticos, etcétera, etcétera, pues como más una predisposición biológica, lo que les decía del mundo de hoy, como el ritmo al que vivimos, la cantidad de estímulos a los que estamos expuestos, el acceso a la cantidad de información por 1000 partes distintas. Piensen que hoy nosotros estamos como en un mundo en el que permanentemente nos están apareciendo como ventanitas emergentes, notificaciones todo el tiempo. por el celular, estamos acá en el computador y sale por acá, nos llaman por acá, esta red social, esta otra, nos llaman, la valla, la no sé qué es, mil cosas al tiempo como compitiendo por nuestra ansiedad, por nuestra atención. Entonces pasa mucho que al final del día es como, listo, terminamos cansados porque hicimos 1000 cosas, pero la sensación es no terminé nada. No Que hice es muy nada. distinto si yo termino cansado porque trabajé todo el día, pero puse checks al final del día. Pero con la satisfacción Con la del deber satisfacción cumplido. del deber cumplido. Justamente total. ese caso le pasó al actor de Ryan Reynolds, el actor de Wolverine, no sé si se acuerdan, el Sí, de ahí lo tenemos Deadpool en las también. imágenes. Él venía diciendo desde hace rato que tanta cosa del día, tanta cosa del trabajo, de las redes sociales, le generó esa ansiedad y no sabía cómo manejarla. Pero les cuento que el día de ayer, la semana pasada, perdón, salió en una entrevista y decía que hoy en día ama su ansiedad. Después de filmar, reveló haber tenido una crisis nerviosa. Tiendo a canalizar la ansiedad a través del trabajo. Cuando golpeó la pandemia, obviamente, como mucha gente, mis niveles de ansiedad estaban sobrecargados y también mi productividad. Solía dedicarme todo el rato a trabajar. Y recientemente en una entrevista con Hugh Jackman, su compañero en Deadpool y en Wolverine, el actor detalló, para sorpresa de muchos, que esta condición le ha tomado a su favor para saber cómo darle manejo a algunas situaciones con sus hijos. Ahora amo tener ansiedad, amo haber tenido ansiedad, porque cuando veo que mis hijos experimentan algo de eso, que probablemente es genético, sé cómo abordarlo. Y lo que podría ser simplemente un grave síntoma de malestar emocional y mental, el actor se encargó de darle la vuelta y ponerlo a su favor, aceptarla y entender cómo funciona la ansiedad para que no se vuelva su enemiga, sino más bien su aliada en la crianza de sus 4 hijos. Bueno, a mí esta entrevista me llamó mucho la atención porque es llegar a ver un trastorno o una enfermedad mental que hoy en día tal vez se ve catalogada como algo negativo y cómo el actor llega y lo pasa a ser algo positivo, algo que le puede ayudar a criar a sus hijos. ¿Se puede ver de esta manera? Mira, ¿qué pasa? Hay muchas de las cosas como los fenómenos emocionales que aparecen por el hecho de que se sientan incómodos o que nos hagan experimentar un malestar, lo asociamos a que son malos. Inmediatamente lo que hacemos, pues o lo que tendemos a hacer es tratar de anestesiarlos, tratar de aliviarlos, de callarlos como a la fuerza. Pero digamos que cuando uno le da la vuelta a esto y dice, listo, finalmente donde aparece una emoción es porque hay algo que es importante para mí. Si en lugar de simplemente como ponerme a pelear con eso por el hecho de que sea incómodo, digamos que abro el mensaje, abro el paquete, por así decirlo, para ver qué es lo que trae para decirme, puedo, por más de que sea como displacentero para mí, puedo entender que tiene una función y no mirarlo como mi enemigo y entrar en lucha, sino entrar a como aprovecharlo como un recurso de autoconocimiento, me muestra para mí que es importante, donde estoy viendo, digamos que adquiere un mayor dominio sobre. Entonces, ¿qué pasa un poco con la ansiedad? Es que nos muestra amenazas o riesgos que si bien en ciertas situaciones corresponde a riesgos reales y por ende es funcional, pues a veces no. Y digamos que incrementa. ahí hacete de cuenta que es como si se nos dañara la alarma y se prendiera la alarma en casos en los que realmente no hay una amenaza real. Pero entonces, más allá de agarrar la alarma,
a golpes por el hecho de que está mala, es empezar a entender, listo, cuándo se está prendiendo, cuándo no es, cómo la reparo, un poco cómo la apago en el momento en el que se enciende, dando tranquilidad de que tranquilos, de que no estamos ante ninguna amenaza. Y digamos que voy fortaleciendo esa cajita de herramientas para regularme en el momento en el que aparece, en lugar de entrar en lucha pues o en pelea contra uno mismo o contra la emoción en ese caso. Juanita, yo tengo la pregunta del millón. Entonces, ¿la ansiedad tiene una solución, tiene una cura o un tratamiento para ella? Tiene un tratamiento, sí, total. Pero cura como tal no hay. Dependiendo, porque es lo que te decía ahorita, hay personas que presentan un único episodio en la vida por X o Y motivo, no sé, se me ocurre en este momento, hay personas que les da ansiedad postparto o ansiedad asociada, por ejemplo, a un episodio de burnout en el trabajo. Y en el momento la persona consulta, puede que requiera tratamiento farmacológico y psicoterapéutico, a veces solo psicoterapéutico puede funcionar, y que una vez se resuelva el episodio, nunca más. Ahí podríamos decir, sí, esa persona entonces se curó de la ansiedad porque tuvo una única vez y nunca más. Mientras que hay otras personas que dicen, es que yo sufro de ansiedad, o yo sufro de ansiedad y entonces no fue como que me dio un episodio sino que tengo más lo que un ya tema tienen que crónico. vivir. Ajá. ¿Se asocia la ansiedad a los ataques de pánico? Es un tipo de ansiedad. Es un tipo de ansiedad. Los ataques de pánico, digamos que es una de las ramitas. No todas las personas que tienen ansiedad tienen ataques de pánico, pero digamos que el trastorno por ataques de pánico está dentro de esa ramita pues de trastornos de ansiedad. Alrededor de los familiares, ¿cómo hacer para apoyar a estas personas que presentan ansiedad? Yo creo que hay varias cositas. Una es porque hay mucho tabú, como tú decías ahorita, con los temas de salud mental, entonces muchas veces se tiende a invalidar a la persona o a decirle, tú tienes que ser más fuerte pues que tu propia mente. Ajá. Como a minimizarlo y a, digamos que desde el lenguaje lo que se transmite es, como eso es mental, pues resuélvalo usted solo, pues no debería necesitar ayuda. Entonces un poco darle la vuelta a eso es, sí, el hecho de que sea mental no significa que no se sienta real el sufrimiento, entonces apoyar en la búsqueda de ayuda profesional, no invalidar, sino incluso hasta preguntarle directamente a la persona qué te funciona que nosotros hagamos en este momento, cómo te podemos acompañar, identificar los recursos con los que cuenta esa persona para regularse emocionalmente, porque una persona que está, digamos, en un pico de ansiedad se nubla. Entonces, cuando el entorno conoce los recursos con los que cuenta esa persona, en esos momentos en que la persona está nublada, puede entrar a, digamos que ofrecer un poco esa cajita de herramientas que sabe que la persona cuenta. Bueno, Juanita, yo creo que este era un tema que teníamos que tocar porque es algo que se está presentando en los jóvenes, en los niños, en los adultos y adultos mayores. Entonces es algo que hay que acudir al especialista, al doctor, cuando ya se vienen presentando todos estos síntomas que nos estabas comentando. Gracias, Juanita, por estar con nosotros y aclararnos esas pequeñas duditas que tenemos respecto a la ansiedad.